El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muchas gracias, 7:07. Don Ángel Villa me pregunta, ¿cuándo entrevisto a Andrés Arauz? Estamos pidiendo la entrevista. Nos dijeron inicialmente para hoy, nos dicen que podría ser mañana o el jueves. Estamos a la espera de eso, estimado Ángel, usted que nos consulta. Ayer lo tuvimos a Yacu Pérez, más adelante estaremos con Guillermo Lazo, esperamos tener a Andrés Arauz esta semana, porque hasta esta semana justamente se pueden hacer las entrevistas. Nosotros hemos hecho el trámite. Que no nos paren bola es otra cosa, pero estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, así que ojalá que esto se concrete entre mañana y el jueves, porque hasta el jueves hay cómo hacer entrevistas. Bueno, hablemos de la organización del proceso electoral. Agradezco la gentileza del consejero José Cabrera, que debo decirlo, siempre tiene la bondad de aceptar las entrevistas en este espacio. Hoy nos atiende de modo telemático, él integra el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le va, señor ingeniero? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar el avance del proceso electoral. Muchas gracias. A ver, hay un montón de dudas respecto de la organización del proceso electoral y quiero empezar con el tema de los parlamentarios andinos. A mí me queda claro que sí va a haber elección de parlamentarios andinos el día domingo. Ayer antes del mediodía, ya habían tenido un muy buen avance en las imprentas del Instituto Geográfico Militar, 3.8 millones de papeletas, el equivalente al 29%. O sea, están avanzando rápido en la impresión de las papeletas para esta dignidad. Pero ¿qué va a pasar con quienes votan en el exterior? Porque los kits ya fueron enviados sin la papeleta de parlamentarios andinos. ¿Cómo van a resolver ese tema, ingeniero? Bueno, Fabricio, como usted lo indica, dentro del país se va a realizar la elección de parlamentarios andinos a nivel nacional. En cuanto tuvimos ya la certificación del Tribunal Contencioso Electoral, tuvimos una reunión con el IGM y en definitiva con las Fuerzas Armadas para la cuestión de distribución. Cuando vimos que sí era posible, que sí íbamos a alcanzar a entregar en todos los recintos electorales las papeletas para parlamentarios andinos, decidimos como Consejo Electoral iniciar inmediatamente la impresión. En cuanto a las elecciones en el exterior, hemos recibido un informe técnico de los recintos electorales en el exterior en los cuales podemos enviar los documentos y que se va a alcanzar a llegar al domingo con estos documentos. Como usted le indica, en principio ya se envió los documentos electorales, los kits electorales, pero la parte parlamentarios andinos no podíamos imprimir mientras no tengamos la certificación del Tribunal Contencioso Electoral. Lamentablemente recién el día sábado en la tarde tuvimos ese documento. La impresión se demora, también el tema de embalaje y envío de estos paquetes. Recordemos también que por la pandemia el tema de desaduanización lleva su tiempo, entonces se ha visto y está previsto enviar hoy día a los recintos electorales, a los países, a las ciudades en las que según el informe técnico podemos llegar. En cuanto al resto, tendremos que tomar ya una decisión ante esta situación de fuerza mayor que se ha presentado, no por descuido del Consejo Electoral, sino... No, sí está claro que de esto ustedes no tienen responsabilidad, está clarísimo. O sea, aquí hubo una clara intención de una organización política de llevar al límite y de incidentar el proceso electoral. Termina siendo así, incluso en el último fallo que fue emitido el sábado por parte del Tribunal Contencioso Electoral, ya se habla de un abuso del derecho, que es lo que ha ocurrido. Ahora, es decir, usted nos confirma en este momento que no, lamentablemente, por un tema logístico y por el tiempo, no van a alcanzar a enviar los materiales con la papeleta de Parlamento Andino a las 64 sedes consulares. No van a alcanzar a todas. No a todas, así es, Fabricio. ¿Podemos saber a cuántas, ingeniero? ¿Perdón? ¿Podemos saber a cuántas tiene usted en el radar? ¿Tiene conocimiento de a cuántas sí se va a alcanzar?
Tengo un informe técnico de que son 334 recintos a diferentes países. Son 334 recintos a los que se envía de los 900 y pico de recintos. O sea, son 900 y pico en total. De esos hablamos de la tercera parte. Va a llegar a la tercera parte. Sí, lamentablemente por el tiempo no alcanzamos a enviar a todos. En ese sentido, legalmente, ¿ustedes qué pueden resolver? Porque usted bien anotaba, y me parece que esa es la frase clave, fuerza mayor, que sí prevé el Código de la Democracia en este caso. Hay una causal de fuerza mayor. En ese sentido, ¿cuál debería ser la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué propondría usted en este sentido, ingeniero Cabrera? Bueno, como usted le indica, tiene que salir una resolución del Pleno debido a esta situación de fuerza mayor, pero hay la opción de fijar una nueva fecha. Es una de las opciones, fijar una nueva fecha que podría ser en la segunda vuelta, y en caso de no haberla, a realizar en una fecha determinada. Recordemos que en casos que ha habido dentro del país de que se han quemado urnas, etcétera, el Consejo Electoral anula esas elecciones y pone una fecha, para lo cual da la ley 10 días para que el Consejo Electoral se pronuncie sobre la nueva fecha. Entonces tenemos que realizar los análisis, porque hay otro problema, Fabricio. No solo es la impresión de documentos electorales. Recordemos que por la pandemia en los diferentes países y ciudades están con sus reglamentos y tenemos que respetar la ley. Entonces, por ejemplo, en Perú hay un toque de queda a partir de las 6 de la tarde. El proceso electoral es hasta las 5, pero el escrutinio se va a demorar. Se ha hecho los trámites de parte de Cancillería y tengo entendido que se dará unos salvoconductos. Pero hay otros países que por la pandemia no se va a poder realizar el proceso electoral. Ejemplo, Panamá. Existe también otras restricciones en cuanto a los aforos en los establecimientos o en los recintos en los que se va a realizar el proceso electoral. Entonces, hemos solicitado a Cancillería que todos los consulados nos informen el tema de las leyes que están dictándose en los diferentes países y en los cuales posiblemente tengamos ciertas limitaciones para cumplir con el proceso electoral. No sabemos, incluso este momento en ciertas ciudades se puede realizar el proceso, pero si de pronto el sábado o el domingo deciden en esos países o esas ciudades que no haya circulación de ciudadanos, tampoco podríamos continuar con el proceso, que tampoco nosotros podemos prever ese asunto. Entonces, sobre la marcha tenemos que ir solucionando estos temas que se van a dar en el exterior. Correcto. Estamos dialogando con el ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. Esta semana, bueno, usted ya nos adelantó, ya comenzó la distribución. ¿En qué estado se encuentra la distribución de los materiales electorales a las provincias, ingeniero Cabrera? Bueno, el día de ayer salieron ya los kits electorales a los lugares, a las provincias que están más distantes, Galápagos y la Amazonía. Hoy se continúa imprimiendo los documentos y en el orden de distancia se sigue enviando los documentos electorales. Tengo entendido que está ya sobre el 40% la impresión de documentos electorales. Lo que enviaron a Galápagos, parlamentarios andinos. Lo que enviaron a Galápagos y a las provincias amazónicas, a las más alejadas, ya con las papeletas de parlamentarios andinos, me imagino. Así es, con las papeletas de parlamentarios andinos, los otros kits electorales ya han sido en varios casos enviados, y lo que se está esperando que llegue para hacer una sola entrega a los diferentes recintos electorales. De acuerdo. ¿Hasta el viernes terminan el envío? Sí, hasta el viernes, esperemos que hasta el viernes esté terminado, pero en
en algún caso emergente, tenemos todavía el día sábado. La última provincia en entregarse es Pichincha. Entonces es la última que se entregaría. Y tenemos el día sábado, en un caso de que exista cualquier inconveniente, tenemos para entregar, pero el día domingo tiene que estar en todos los recintos electorales el kit electoral completo. Correcto. Correcto. A ver, el Consejo Nacional Electoral ya tomó una decisión sobre el destino de las 6.2 millones de papeletas mal impresas con el logo que no correspondía del movimiento amigo. Mucha gente pregunta qué va a pasar con esto. A mí me parece, yo lo comenté, ingeniero Cabrera, hace algunos días, me pareció saludable la decisión del Pleno del CNE de haber cambiado el color de la papeleta de lila al verde. Creo que eso ya por lo menos garantiza la seguridad de que la papeleta presidencial será verde y que la que fue mal impresa es lila. Pero mucha gente dice, ¿las van a destruir o no las van a destruir? Le pregunto si se ha tomado una decisión en ese sentido. Bueno, se ha formado una comisión en la que la misma que está encargada de realizar todo ese procedimiento, cómo se debe destruir. Lo primero, como usted lo indica, se cambió el color y de esa manera se evita cualquier suspicacia sobre el tema de que se esté utilizando esas papeletas mal impresas. Entonces, esta comisión nos entregará todo el procedimiento que se realizará para la destrucción de esos documentos, de esas papeletas. Pero van a ser destruidas. Sí, van a ser destruidas esas papeletas. ¿Sabemos el procedimiento para la destrucción? Bueno, en las próximas horas nos estarán entregando la comisión que se le ha encargado el procedimiento para la destrucción, fecha, hora, etcétera, todo para antes del proceso electoral esas papeletas tienen que ser destruidas. Correcto. Ingeniero, pregunta recurrente, yo he procurado a la audiencia insistirle en el tema de la votación en el horario, porque claro, se emitió una resolución por pedido del COE a través de la cual se exhorta a que la ciudadanía vote de acuerdo al número de su cédula, los que tienen cédula que termina con dígito par, que sufraguen de 7 a 12 horas, los que tienen cédula que termina en dígito impar, que sufraguen de 12 a 17 horas, pero se aclaró que es una exhortación. Yo quisiera que usted le explique a la audiencia, hay que insistir en el tema. Es una exhortación que no es de cumplimiento obligatorio, o sea, hay que tratar de que obviamente los ciudadanos acojan este pedido, pero si una persona que tiene dígito par va y sufraga a las 4 de la tarde, no es que le van a impedir votar, ingeniero. Así es, Fabricio, gracias por su pregunta. Sí, primero aclaremos que el horario de la votación se ha mantenido como indica la ley. No se ha aumentado ninguna hora, ni al inicio ni al final del proceso. A las 5 de la tarde se termina el proceso de votación y empiezan los escrutinios. En cuanto al exhorto, como usted le indicó, es una sugerencia que está haciendo el Consejo Electoral. Es una sugerencia para evitar la aglomeración en la que se le pide a la ciudadanía que los números de cédula, el último dígito de la cédula, que si es par, vaya hasta las 12 del día. Y si la cédula, el último dígito es impar, vaya en la tarde. Pero insisto, es una sugerencia, es un exhorto, no es una obligación ni una ley. Si una persona tiene el número del último dígito impar y va en la mañana, va a ser recibido su voto. Igual el caso contrario, si una persona, un ciudadano, tiene su último número de cédula par y va a las 3 de la tarde, va a ser recibido su voto. Lo único que se hace es un exhorto, una sugerencia a la ciudadanía para evitar las aglomeraciones que vayan en los números, el último dígito de la cédula par en la mañana y en la tarde los impares. Insisto, es una sugerencia, no es una obligación. Está confirmado que ayer el municipio de Quito, por ejemplo, para el caso de Quito, y entiendo que esta debería ser una regla nacional,
ha señalado que tienen que ir con mascarilla los votantes, de lo contrario podrían ser multados. Está claro que todos tenemos que ir con mascarilla. Hay mucha preocupación porque alguna gente dice que va a tener que despojarse unos segundos de la mascarilla para que el miembro de la Junta Receptora del Voto vea su rostro y la compare con la cédula. ¿Es así? ¿Tienen que sacarse la mascarilla en algún momento durante la votación, ingeniero Cabrera? Sí, a lo que indica la cédula, tiene que indicar la cédula y por unos segundos, obviamente con la debida distancia, no es que se va a acercar a donde el miembro de Junta Receptora, el miembro de la Junta Receptora del voto también estará puesto un visor, una lámina a más de la mascarilla, entonces de tal manera que no exista ningún contacto, pero sí tiene que indicar la cédula y obviamente bajarse un poco la mascarilla para que pueda verificar que la cédula corresponde al ciudadano que está votando. Correcto, hay que mantener la distancia nomás, no hay que acercarse tanto. Así es, Fabricio, pero tiene que identificar el miembro de Junta Receptora del voto que la cédula corresponda a la persona que está votando. Oiga, le quiero compartir algo que me están enviando, gracias al colega periodista Fernando Ramírez. Me envía un dato de Milagro en la provincia del Guayas y se lo traslado a nuestro invitado. Me dice: el municipio de Milagro pone como una obligación el horario diferenciado de votación. Nunca cambiaron un comunicado que emitieron previamente. Dice acá: aquellos ciudadanos que su último dígito de cédula termine en número par deberán sufragar en el horario de 7 a 12, número impar en el horario de 12 a 17. O sea, en la municipalidad del Cantón Milagro, a través de su COE cantonal, dan por sentado que es obligatorio. Le traslado esto, que es una inquietud que me acaba de llegar. Gracias, Fabricio, por la información. Pediré a las direcciones operativas que se comuniquen inmediatamente con la municipalidad, porque los responsables y los que organizamos el proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral, y nosotros hemos dictado ese tema como un exhorto, o sea, no es una ley, y yo creo que la municipalidad no creo, sino que estoy seguro que la municipalidad en el proceso electoral no puede intervenir, sí apoyarnos en todo lo que es el control en el perímetro de los recintos electorales, ver el temas de ventas ambulantes, que está prohibido las ventas ambulantes, las famosas plastificadoras en los alrededores del recinto electoral, la movilidad de los ciudadanos, pero en el proceso electoral quienes somos los responsables es el Consejo Nacional Electoral. Acá me hacen otra pregunta. ¿Qué pasa si no se sufraga en primera vuelta y se sufraga en segunda vuelta? ¿Se paga alguna multa o no? En el caso de que haya segunda vuelta, obviamente. Bueno, si no sufragó en la primera vuelta, tendrá la multa. Obviamente, la ciudadanía dice, no importa, no voto en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta tengo el certificado y ese es el que vale. Sin embargo, en el sistema del Consejo Nacional Electoral queda registrado que tiene una multa por la primera vuelta. El rato que se le pierda el documento, lo que sea, va a hacer una gestión en el Consejo Electoral o en alguna institución pública. Ya le toca pagar. Le va a reflejar la multa y va a tener que pagar. Además de que tampoco no es seguridad un 100% que va a haber una segunda vuelta, ¿no? Entonces, claro. La multa permanecerá en los registros del Consejo Nacional Electoral. Mire usted, ese dato no lo sabía, me preguntaron el otro día, pero usted ya nos aclara justamente que la multa queda ahí en el sistema. Una cosa más, nos escriben acá y dicen: una persona adulta mayor con discapacidad necesita ir acompañado. La recomendación es que no vayan adultos mayores y que tratemos de ir solos, pero por ejemplo, ¿qué pasa si un adulto mayor que tiene discapacidad, necesita que alguien le asista? Bueno, nosotros en el Consejo Nacional Electoral aclaramos ese tema. Una persona que necesita ayuda puede estar acompañada hasta por dos ciudadanos, dos personas que le ayuden a llegar a la Junta Receptora del voto. Recordemos que a la entrada de los recintos electorales estarán las mesas preferenciales en las que justamente
se da esa facilidad para que los ciudadanos que tengan algún problema físico puedan realizar su voto y no tengan que recorrer hacia la junta donde que están designados. Entonces podrán ser acompañados. Igual hoy día vamos a tener el sexto consejo consultivo con las organizaciones políticas en las que se va a conversar también temas de cierre de campaña, temas como el acompañamiento a los candidatos presidenciales que van a realizar la votación. Recordemos que generalmente iban con algunos cientos de simpatizantes. Esta vez no podrán hacerlo. Está en el reglamento determinado que estarán acompañados por 8 personas y 2 fotógrafos. De igual manera, no podrán entrar hacia las aulas por los acompañantes, ¿no? Sino el candidato, a menos que tenga algún impedimento físico, alguien le acompañará. A los medios de comunicación se les pondrá un sitio en el cual puedan realizar sus tomas, sus fotos, las imágenes del momento en que está sufragando el candidato, pero tampoco podrán entrar a las aulas por esta situación del COVID. Correcto. Todo esto estaremos conversando hoy con las organizaciones políticas en el sexto Consejo Consultivo. Correcto. Y lo último, ingeniero Cabrera, con esto cierro. El CNE ha tomado nota o va a hacer algo tras la publicación de la revista Semana que devela un supuesto financiamiento de un grupo guerrillero colombiano a una campaña política. ¿Ustedes han analizado este tema? ¿Tienen alguna certeza? ¿Van a investigar? ¿Qué van a hacer sobre esto, ingeniero? Bueno, recordemos que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de hacer el control del gasto electoral con su dirección de fiscalización, para lo cual se irá tomando nota de todas estas situaciones. No ha existido todavía ninguna denuncia como tal, más que la información que tenemos en los medios de comunicación, pero la dirección de fiscalización en el momento de realizar el informe del gasto electoral tomará en cuenta y revisará que esta información que la tenemos. Correcto. Ingeniero Cabrera, gracias por el tiempo. Se me quedaron un montón de preguntas, pero se me termina el tiempo. Ya tendremos oportunidad de seguir conversando. Muy amable, Gracias, Fabricio, y como siempre, a las órdenes. Muy amable, un buen día. Muy gentil. José Cabrera, consejero del CNE, aquí en A Primera Hora.